Saludos cordiales a todos los oyentes. Somos el grupo número 3 del curso de Ética y Filosofía de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. En este momento vamos a exponer el resumen y análisis del capítulo número 2 del libro del pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, de los autores José Ignacio López Soria y Nayeli Lizarme Vilcasi. Yo soy el alumno Anthony Morales Cruz y voy a comenzar con la exposición hablando que el capítulo número 2 comienza con la construcción e institucionalización de una identidad compartida. El proceso de institución, constitución y reconocimiento público de la identidad del ingeniero moderno pasa por la escolarización en la formación, la consideración de la profesión como vocación, el posicionamiento social del ejercicio profesional y el despliegue del espíritu asociativo orientado por el ideal del progreso y la búsqueda del bienestar social. Un aporte muy significativo de la modernidad ilustrada es la puesta en escena del hombre técnico, que nos quiere decir que aquel hombre técnico gestado en un mundo del trabajo necesita proveerse de una formación teórica y práctica a través de un sistema escolarizado que le lleve a una titulación de reconocimiento público. El proceso formativo y especialización. Los primeros ingenieros peruanos piensan en la educación técnica, impulsan su práctica y buscan la aceptabilidad social de los profesionales de la ingeniería para fortalecer el proceso de construcción, institucionalización y reconocimiento de su propia identidad. Factor fundamental de este proceso es la introducción y asentamiento de la educación técnica en el Perú. Ahora hablaremos del pensamiento de Emilio Guarini, que sus palabras fueron algo muy importante que se publicó en Informaciones y Memorias, órgano oficial de la Sociedad de los Ingenieros del Perú. Guarini menciona que el fin de la educación es el fin de la humanidad, y como la finalidad de esta es el progreso, cree que la educación debe preparar ciudadanos conscientes y útiles, físicamente aptos y moralmente capaces para la lucha de la vida, que contribuyen al bienestar de sí mismos y al progreso de la humanidad. Guarini distingue dos tipos de educación, la educación formal y la educación no formalizada. La educación formal se organiza en tres niveles, primaria, secundaria y superior en la educación general y básica, media y superior en la educación técnica. En cambio, la educación no formalizada es aquella que se imparte o que se debería impartir para la población indígena y para los sectores populares. Considera la educación como una herramienta de redención social y una cruzada contra la ignorancia, buscando que la instrucción esté al alcance de todos, no solo de los privilegiados. Continuamos con la opinión de Francisco Aliaza Paz Soldán sobre la reforma de la instrucción secundaria. Aliaza, con su experiencia en la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Ingenieros, destaca la importancia de la reforma educativa para el futuro del país. Define dos funciones básicas de la instrucción: transmitir conocimientos y desarrollar facultades útiles para la vida, además del desarrollo corporal. Enfatiza la necesidad de cultivar valores morales, religiosos y cívicos, así como el amor al trabajo, la abnegación, la disciplina y la desconfianza en sí mismos. Propone una enseñanza práctica de moral cívica y religiosa, especialmente para contrarrestar la influencia del socialismo. Aboga por estimular el orden, el respeto, el amor al trabajo, la fuerza de carácter, el espíritu de perseverancia y la inclinación por la agricultura, la industria y el comercio. Con esto terminó mi participación y le doy el pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Buenas noches con los oyentes. Continuando con la exposición, mi nombre es Adriana Cecilia y voy a seguir explicando el tema. La Escuela de Ingenieros se preocupa por la educación técnica de nivel básico. Luego tenemos a la Sociedad de Ingenieros del Perú, que se encarga de la capacitación básica de obreros para tareas técnicas. También tenemos a la Escuela de Artes y Oficios de Lima, con las siglas EAO. Se caracteriza por su nivel medio formativo. Fue una institución creada y luego interrumpida y refundada en 1905 por el presidente José Pardo, quien dejó encargada la dirección a Pedro Paulet. La refundación fue una iniciativa importante en la historia de la ingeniería en el Perú.
buscando fortalecer la profesión en el país y darle un impulso a su desarrollo. Esta tiene secciones de carpintería, mecánica, electricidad, construcciones urbanas e industriales y artes gráficas. La enseñanza es teórica y práctica. Las prácticas eran enseñadas en laboratorios que contaban con herramientas y máquinas. La Escuela de Ingenieros en 1909 lleva a cabo una reforma para un ajuste de algunas especialidades y la creación de nuevas. La CIP publica en Informaciones y Memorias un artículo en el que informa sobre un ambiente de reforma de la educación, que incluye la educación técnica. Antes se quería traer ingenieros al Perú y formarlos aquí en las industrias fundamentales, como la minería y la agricultura. Con los adelantos de la tecnología y el crecimiento de la actividad industrial en el país, se planteó la necesidad de una reforma en la preparación de los técnicos, con una formación similar a las de otras partes del mundo, para así poder competir con los extranjeros, pues en el mercado del trabajo lo que importa es la aptitud y no tanto la nacionalidad. La reforma de 1909 a 1910, especialmente en lo relacionado de la Escuela de Artes y Oficios de Lima, tuvo una gran importancia, ya que permitió la incorporación de la arquitectura, una disciplina que hasta ese momento no estaba debidamente estructurada. Santiago Basurco, arquitecto con formación en Europa, sostuvo que el decreto cubrió una necesidad de particulares y de la ciudad, ya que fue impulsada en un movimiento de crecimiento urbano y transformación en nuestra ciudad, viéndose así un rápido crecimiento urbano. Como en esa época no había especialistas en bellas artes, debieron contentarse con formar constructores con conocimientos completos, ya que la Escuela de Ingenieros no podía ofrecer una formación artística como en las escuelas europeas, donde la arquitectura es considerada más como como una de las ramas de las bellas artes, enfocándose así en la parte artística y no tanto en la estructural. En nuestro caso, en Perú, nos enfocamos más en la estructural y no tanto en la artística. En 1929, en el contexto de la crisis interna y la Gran Depresión Internacional, se elaboró una breve encuesta, en la cual las preguntas fueron tres. La primera, ¿la Escuela de Ingenieros tiene una enseñanza actual a la orientación que conviene al país? La segunda, ¿cuál es la orientación que debe tener y cuáles las reformas que son necesarias introducir? Y la tercera, ¿en qué lugar y bajo qué plano deben construirse el nuevo local en proyecto? Las respuestas de los ingenieros de la época. El ingeniero Arana, al igual que otros pensadores y educadores de la época, señalaron que la enseñanza de la ingeniería necesitaba estar más alineada con las necesidades económicas y sociales del país, considerando la enseñanza en la escuela de ingenieros como deficiente. Luego tenemos al ingeniero Augusto Umlauf, que responde las preguntas tomando como referencia la sección X del Congreso Nacional de Minería de 1917. En esta sección estaba bajo su dirección y aseguró que sus opiniones no habían cambiado desde ese entonces. Él en dicha sección se centra en la enseñanza, en la escuela de ingenieros y cómo en los primeros años los ingenieros ejercían su profesión en un medio empobrecido. Esto se refiere al contexto de después de la guerra con Chile, ya que no había dinero para obras públicas en ese entonces, que se centran en la ingeniería de minas, para que el país se vaya recuperando. La escuela amplió sus secciones.
Es ahí donde el alumno tuvo que definir bien hacia qué rama de la ingeniería elegir y con ayuda de la escuela especializarse en ello. Luego tenemos al ingeniero Romero Leit, el cual piensa que la encuesta realizada debió entusiasmar a exalumnos de la escuela. Él señala que la escuela en la actualidad nos referimos a los años 1928 a 1929, que no tiene la orientación que conviene al país, exigiendo así una enseñanza teórica y práctica, incluyendo además las enseñanzas de inglés. También considera que deben exigirle al ingeniero carácter, aptitud, técnica, sentido de autoridad y conocimientos. A continuación le doy pase a mi compañero para que continúe la exposición. A ver, buenas noches con todos. Yo voy a continuar con la parte de la exposición. A este, soy el alumno Ángelo Romero y bueno, voy a continuar. Yo voy a seguir agregando que a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, la ingeniería se consolidó como una profesión clave en el Perú, combinando formación técnica con un fuerte compromiso social. Se impulsó una educación que integra teoría y práctica para responder a las necesidades del país, destacando el modelo de instituciones como la Escuela Nacional de Agricultura y la Escuela de Ingenieros. Estas promovían la práctica en laboratorios y campos experimentales, fortaleciendo el aprendizaje y apoyando al sector productivo. Se valoraba formar ingenieros íntegros con aptitudes técnicas y humanas, guiados por una ética del trabajo basada en el esfuerzo, la perseverancia y el servicio a la nación. Esta visión, influenciada por la tradición francesa y la condición weberiana del profesional, veía al ingeniero como el agente de progreso social y económico. Además, los ingenieros lucharon por el reconocimiento y regulación de su profesión, oponiéndose al empirismo y exigiendo mayor presencia de profesionales peruanos en cargos públicos. Así, contribuyeron activamente a la modernización del país y a la construcción de una identidad profesional sólida. Ahora diré los puntos a favor, entre los cuales está la formación integral del ingeniero, compromiso social y ético, contribución al desarrollo económico, profesionalización y lucha contra el empirismo, y para terminar, la identidad profesional fortalecida. Y por otra parte, los puntos en contra, los cuales está la idealización excesiva de la figura del ingeniero, la exclusión de saberes tradicionales o populares, la formación limitada a élites, el riesgo de tecnocraticismo y la tensión con otros sectores profesionales. Ahora le doy el pase a mi compañero. Tal? Buenas noches a los presentes. Aquí una exposición. A comienzos del siglo XX, la ingeniería en el Perú gozaba de un gran prestigio social, siendo considerada una profesión fundamental para el desarrollo nacional y el progreso técnico del país. Figuras destacadas de la época resaltaban el papel del ingeniero como agente transformador, capaz de dirigir los avances tecnológicos, dar los recursos para el beneficio de la sociedad. Sin embargo, este reconocimiento teórico contrastaba con desafíos prácticos. El ejercicio profesional enfrentaba problemas como la competencia de empíricos, personas sin formación académica, pero con experiencia práctica, la preferencia de empresas extranjeras por contratar ingenieros de otros países, la falta de un marco regulatorio que garantizara estándares de calidad y reconocimiento social. Ante esta situación, los ingenieros peruanos comenzaron a organizarse para defender sus intereses profesionales. Surgieron iniciativas legales, como el proyecto presentado en 1907, que buscaba regular el ejercicio de la profesión, exigiendo títulos académicos y estableciendo registros oficiales. Asociaciones gremiales como la Sociedad de Ingenieros, su sigla SIP, jugaron un papel clave al promover la contratación de profesionales y presionar al Estado para que reconociera su labor. No obstante, estas medidas generaron, generaron debate mientras veían la regulación común necesaria para garantizar calidad y proteger el mercado laboral local.
Otros, como el ingeniero Emilio Guaraní, argumentaban que el exceso de normas podía limitar la competencia, encarecer los proyectos y frenar la innovación. Este conflicto reflejaba un dilema: la profesionalización con la flexibilidad, en un contexto donde la ingeniería era vista tanto como un motor de desarrollo como un campo de disputa. La discusión no solo tenía implicaciones técnicas, sino que también económicas y sociales, pues involucraba temas como la soberanía profesional. Bueno, a continuación les presentaré algunos aspectos positivos. Primero sería el reconocimiento de los ingenieros para el desarrollo nacional, así mismo como el establecimiento de regulaciones para garantizar la calidad y competencia técnica, la promoción de la contratación de ingenieros peruanos frente a extranjeros, la creación de asociaciones gremiales para defender intereses profesionales. Bueno, a continuación, entre los aspectos negativos se encuentran el riesgo de proteccionismo excesivo que limitaría la competencia, la exclusión de profesionales empíricos con experiencia práctica, la división de opiniones entre los propios ingenieros sobre la regularización, la dependencia de decisiones estatales para consolidar avances profesionales. Gracias, mi compañero. Buenas noches, soy Eiro Roya y voy a continuar con la exposición. El CIP trata de implementar una evaluación de calidad a los ingenieros extranjeros para ser validados en el Perú, añadiendo las intenciones de los ingenieros peruanos de que las empresas empiecen a contratarlos, puesto que casi el 100% de los puestos son ocupados por extranjeros. Alberto Noruega plantea como inaceptable el hecho de que los jóvenes ingenieros peruanos no pueden progresar ni conocer su país ni sus riquezas debido a este, este suceso. Otro experto, CEB, sostiene que los inversores prefieren traer ingenieros extranjeros. Muchos de ellos son más caros que mandar capital al extranjero a los ingenieros del país, puesto que tienen un conocimiento previo al terreno y las condiciones del país actual. En relación con el trabajo para el Estado, se consolidaba su prestigio y significancia en la sociedad peruana cuando el gobierno del presidente Leguía recurría a ellos para dar legitimidad social a las acciones de su gobierno. En adición, los ingenieros Barrera y Valdemarra promueven la elaboración de obras por contratación privada, pero siendo reglamentados por el Estado y con participación de ingenieros del Estado e ingenieros consultores, buscando la imparcialidad, eligiendo el candidato más competente y serio. Se distinguen diferencias entre los cuerpos oficiales y organizados por el Estado y la Asociación de Ingenieros. Los primeros centrándose en orden y gestión de obras públicas y los segundos son fruto del espíritu asociativo de los profesionales de la ingeniería. Se reglamenta el servicio del Cuerpo de Ingenieros del Estado en 1867 y en 1872 se crea la Junta Central del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado con el fin de asesorar al gobierno en sus decisiones de las obras públicas. Finalmente, en 1883 se crean dentro del Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas el Consejo General de Obras Públicas y la Sección de Obras Públicas, compuesto ambos mayoritariamente por ingenieros peruanos. Dicho esto, le doy el pase a mi compañero. Buenas noches, soy Uber Benavides y como ya se había hablado en el libro, el espíritu asociativo, que se centra en el ideal del progreso y búsqueda del bienestar social, en el Perú se distinguió hacia los cuerpos oficiales del Estado y la Asociación de Ingenieros, siendo estos últimos frutos del espíritu asociativo que fue desarrollándose gracias al factor de la necesidad de gestionar y ordenar, pasando desde 1852, donde se constituye la Comisión Central de Ingenieros Civiles, hasta fines del siglo XIX, donde se funda la CIP, que sería la Sociedad de Ingenieros de Perú, cuyo objetivo es estrechar las relaciones personales y aumentar y difundir los conocimientos profesionales entre sus miembros. Después, la CIP se fue convirtiendo en un centro de acopio y difusión de información experto, peruana y extranjero, sobre asuntos relacionados
con la ingeniería y el progreso, centrado en la problemática nacional. También asume y defiende los intereses nacionales. A través de este espíritu asociativo, salude al ingeniero compromisos que llevan al progreso al Perú. Bueno, aquí tengo un ejemplo de este compromiso. En este caso se trata de un tren que, que fue a nombre del ingeniero Władysław Folkierski, que básicamente debía inspeccionar ese tren para su correcto funcionamiento. Un punto a favor que sería que gracias a la CIP se difunde el conocimiento en pro al progreso del Perú. Un punto en contra podría ser que al darle mucha responsabilidad a los ingenieros puede hacer olvidar ciertas responsabilidades ciudadanas. Muchas gracias por escuchar y gracias por su atención.